Bien, entonces, señores, es muy importante para nosotros el que ustedes sepan qué hacer en medio de estos síntomas, una vez se presentan estos síntomas. Hay una persona de línea internacional y veo, lo identifico entre todas las llamadas porque ese número se ha repetido, he estado llamando. Adelante, diga usted, recetario. Claro, claro que sí, mi hermano. Tú sabes que nosotros somos de corito de ustedes de aquí de Massachusetts. Amari, una pregunta, hermano. Saludos para usted. Una pregunta para ti y una para Héctor. Sí. No sé si ya lo dijiste, pero ¿cuál de los tres eventos cerebrovasculares, por ejemplo, el isquémico transitorio, el hemorrágico o el trombótico, tiene mejor pronóstico, tiene mejor posibilidades de rebasar o de sobrevivir? Y para Héctor, ¿a qué se debe? ¿Se hay alguna respuesta especulativa de que esa mezcla de genes que da como de razas, que da como resultado mestizo o mulato, tiene ese factor predisponente, yo diría que perjudicial y no beneficioso? ¿Por qué perjudicial en esa mezcla de genes? Lo escucho en el aire, señor, y un abrazo para ustedes. Muy bien, muchas gracias desde Massachusetts. Mira, hay un tema y es que el ataque cerebral como tal es definitivamente la primera causa, decíamos, de invalidez. Y entre la hemorragia y el taponamiento, la isquemia, lo que va a establecer la diferencia será la extensión. O sea, lo más frecuente es que se tape una arteria. Y ocurre con mucha frecuencia. Usted, por ejemplo, se hace una resonancia cerebral, o se hace una tomografía, pero sobre todo en la resonancia, y usted va a observar que en los reportes que dan los radiólogos habla de enfermedades de pequeños vasos, de infartos lacunares, en fin. Existe la tendencia, a medida que vamos envejeciendo, que aparezcan hallazgos de infartos pequeños, ¿verdad?, que se van dejando su huella en esos estudios. Ahora bien, también puede ocurrir que se haya provocado una ruptura de una arteria, o sea, de una hemorragia pequeña que pase prácticamente sin penas ni gloria, o que no llame la atención en el paciente, en el familiar. ¿Por qué? Porque clínicamente no se dio la manifestación mayor, como es perder el habla, perder la movilidad, quedar con un trastorno, digamos, funcional importante. O sea, que la gravedad lo va a establecer cuán extenso sea, ¿verdad?, esa oclusión, o en el caso, por ejemplo, de los sangrados más frecuentes, que es por hipertensión. También pueden ocurrir los sangrados por aneurisma, que allá ese es otro capítulo. Es un capítulo especial, solamente hablar de los aneurismas, lo vamos a dedicar a un día, pero va básicamente a estribar en ese aspecto. Buenas, diga usted. Sí, doctor, buenos días y muchas felicidades por su programa. A ustedes por ¿Usted seguirnos. trata la polineuritis? Ya. Escuche por el aire. Está bien. Sí. Bye. Sí. En neurocirugía, en neurología, las enfermedades nosotros las vamos a dividir entre enfermedades que son de los neurólogos puros, ¿verdad?, neurología clínica, y las enfermedades que son de neurocirugía, que son las que tienen que ver con la intervención quirúrgica, que es mi caso. Las neuropatías, las polineuropatías, es un territorio de neurología, ¿verdad?, neurología clínica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se produce el ataque cerebral, nosotros tenemos que saber qué hacer. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque el ataque cerebral significa que una parte de nuestro cerebro se ha quedado sin irrigación. Y al darse ese fenómeno, al usted tener que esa arteria se ha tapado, usted podría pensar que entonces ahí terminó todo, y no es así. Existen opciones, existen alternativas
ante el ataque cerebral. Entonces, ¿qué es lo primero que se debe hacer? Y es lo que a nivel de la República Dominicana debe darse en nuestro país. Es una campaña agresiva, despiadada contra esta enfermedad y sobre todo contra la incapacidad que tiene la gente de identificar. Hay mucha gente que se quedan tranquilos, se le adormeció a un lado y en lugares recónditos del país y se quedan a ver si se mejoran. No, usted está ante una emergencia. ¿Por qué? Porque esa situación puede agravarse y entonces esa arteria que es pequeñita, inicialmente tapó una pequeña zona del cerebro, al producirse ese daño, se empieza a producir una hinchazón alrededor y esa hinchazón entonces puede terminar involucrando una gran parte de su cerebro. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo primero que toda persona que desarrolla estos síntomas que hemos dicho que puede ser cualquiera de ellos, usted dejó de hablar de repente, se le murió a un lado de repente, usted tiene inmediatamente que llamar a 911, acudir a un centro de salud. ¿Para qué? Para hacer lo propio. ¿Y qué es lo propio? Esa persona tiene que ser inmediatamente, se le ponen las vías, o sea, se canaliza, se le toman muestras de sangre, se identifica si los niveles de azúcar están normales, se hace unos laboratorios muy básicos, ¿verdad? Verificamos inmediatamente con una tomografía, hacemos esa imagen del cerebro y ahí podemos entonces identificar si la persona ha tenido una hemorragia o si es que se ha tapado una parte de, o sea, una arteria. Si es isquémico, que es lo más frecuente, o si es hemorrágico. Y con esa tomografía, entonces nosotros tenemos la posibilidad de hacer ¿qué cosa? Tomar decisiones. Y las decisiones van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque en el caso del ataque cerebral, uno de los grandes problemas que tenemos es que el tiempo es oro, el tiempo es cerebro. A medida que nosotros dejamos que pasen los minutos, que pasen las horas, perdemos más neuronas y tenemos entonces menos oportunidad de ofrecer ayuda. ¿Por qué? Porque desde los años 90 se viene realizando una práctica que consiste en inyectar en algunos pacientes, que luego que el médico ha hecho esa tomografía, y eso tiene que ser bien rápido porque solamente disponemos de 4 horas en el caso del ataque isquémico para nosotros destapar esa arteria. Entonces, es necesario actuar con mucha rapidez, con mucha diligencia para llegar y hacer el diagnóstico y entonces empezar el tratamiento en el caso que sea puntual. Entonces, vamos a ver, diga usted. Mauri. Sí, señor. Escúcheme de nuevo, Samuel Bardé nuevamente. Diga usted. Usted está hablando de los países de verdad, pero no de nuestro país, porque aquí no se protege a la persona. Y es verdad, aquí hay personas que viven lejanos, que por no tener conocimiento y por no tener dinero, fallecen y tienen problemas. Ahora, yo quiero que usted me dé su número de teléfono, porque yo voy a llevar a mi paciente a donde usted. Voy a hacer el esfuerzo, aunque tenga que venderme yo mismo, pero lo voy a llevar a donde usted, porque realmente yo creo en usted. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, ¿qué ocurre? Le damos el teléfono del consultorio con mucho gusto. Mire, ¿qué ocurre? Que esa persona que ha tenido ese evento vascular cerebral, ese ataque cerebral, ya hemos dicho que llegó a sala de emergencia. Entonces, tenemos 4 horas en la mayoría de los casos, 4 horas y media, en la mayoría de los casos, para ponerle una sustancia por las venas, una inyección que desbarate ese coágulo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no destapamos esa arteria, nosotros corremos el riesgo, ¿sabe de qué? De que un territorio que pudo ser pequeño se hinche y termine entonces con un ataque cerebral extenso, amplio. Entonces, esa es precisamente
la razón por la que existiendo una ventana terapéutica, una posibilidad para nosotros hacerle tratamiento, ese paciente se quede sin tratamiento y entonces lo que pudo ser en un 20% puede terminar siendo un 80% o en un 100%. ¿Se entiende eso? Entonces, eso es muy importante, eso es sumamente importante para que nosotros entendamos la razón por la que cuando se da este problema, cuando el ataque cerebral, usted ve que una persona tiene estos síntomas, tiene que ir de inmediato a un centro de salud a buscar ayuda. ¿Por qué? Porque el tiempo puede entonces ya no ser. Después que pasó el evento, mire, usted probablemente lo único que tiene como posibilidad, ¿cuál? Es darle terapia física, dar medidas paliativas, identificar por qué ocurrió eso para evitar que se presente uno nuevo, pero ya no podrá entonces darle el tratamiento que corresponde. Hay un grupo de pacientes, y antes de que se me olvide, el teléfono de nuestra oficina, también lo pueden hacer por WhatsApp, pueden escribir porque tiene WhatsApp nuestro teléfono, es el 809-475-8999. 809-475-8999. Ese es el teléfono de nuestra oficina. Entonces, ¿qué pasa? Existe otro tipo de paciente que se le tapa una arteria más grande y entonces no podemos, en esos casos, en ese tipo de pacientes, no vamos a resolver con una inyección a través de las venas. Y entonces, en esos casos, esos pacientes necesitan que nosotros entonces les entremos dentro de la arteria del cerebro, y eso es lo que un servidor, como neurocirujano endovascular, nosotros entramos en las arterias desde el muslo, por ejemplo, o desde la muñeca. Podemos entonces entrar, hacer navegar hasta llegar al cerebro y entonces destapar esa arteria. Y con eso entonces, ¿qué nosotros logramos? Nosotros logramos que el paciente entonces se libere esa parte de su cerebro y entonces ese paciente pueda evidentemente tener una mejoría en términos de pronóstico. Los pacientes que son tratados de una manera rápida, de una manera agresiva, tienen mejor resultados, se mueren menos personas, y existe un concepto que es el concepto de unidad de ACV, de unidad de ictus. Y esa unidad de ictus, esa unidad de ACV, es lo que se propone que en la República Dominicana existan para que ese paciente que tiene el ataque cerebral sea evidentemente beneficiado, se pueda trasladar ese paciente al lugar correcto. ¿Por qué? Porque la tendencia en nuestro país es que el paciente se monta en la ambulancia del 911, pero ¿qué sucede? Que ese paciente lo que es llevado es a cualquier centro de salud y no necesariamente a un centro de salud donde exista un personal entrenado, donde exista un personal calificado que se coordine su llegada, que se coordine lo que es necesario hacer y que todo el mundo sepa qué es lo que hay que hacer. Lamentablemente aquí la gente pasa mucho trabajo en todos los aspectos de la salud pública y estamos hablando de una situación de años, de décadas. Entonces ya es tiempo de que en nuestro país nos organicemos y que exista unidades de ACV. Mucha gente quizás no entiende, las autoridades tienen que entender de que la posibilidad de que una persona que sufre de un ACV, primero que es frecuente, es la tercera causa de muerte en el mundo. Hay países que es la cuarta. La primera causa de muerte en el mundo es sobre todo lo ligado a el infarto cardíaco. La segunda causa de muerte es el cáncer. La tercera causa de muerte, pues desafortunadamente, es el ataque cerebral.
Entonces, ¿qué ocurre? Si es una enfermedad tan frecuente, lo lógico es que nosotros tengamos una estrategia como país, que el Ministerio de Salud Pública defina como país que existe una política de Estado donde el paciente que el 911 recoge y sospecha y le parece que es un ataque cerebral, bueno, pues mire, están estos centros en Santiago, están estos centros en la capital, está este centro en San Francisco, en Puerto Plata. O sea, debe existir una habilitación, porque la gente lo que hace simplemente es que sale para el hospital, sale corriendo para el hospital. Pero, ¿qué pasa? Que probablemente cuando llega al hospital, desde el médico probablemente que lo recibe, no tiene la astucia de que ese paciente que desarrolló ese déficit probablemente se trate de ¿qué? De un ataque cerebral y que hay que actuar con rapidez, con urgencia. Diga usted. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad, nosotros tenemos la obligación de decir las cosas como son. ¿Por qué? Bueno, porque el día menos pensado sucede y acontece lo siguiente. La gente, el día que tiene el problema, se da cuenta de la necesidad. Nosotros estamos hablando de este tema y probablemente mucha gente está conectado, entiende la situación y dice, es verdad, es así. Pero las autoridades tienen necesariamente que poner el oído y son autoridades nuevas. Las que tenemos en este momento son autoridades que están fresquecitas, que acaban de llegar y tienen que prestarle atención porque cuando nos ocurre una situación de esta naturaleza, lamentablemente si no estamos preparados, la gente me llama, ay mire doctor, yo tengo esta situación. Bueno, mira, yo solamente trabajo a nivel privado, en eso, o sea, no trabajo en hospitales públicos que resuelvan ese problema. No tenemos la tecnología instalada. Entonces, ¿qué es necesario? Hay que crear unidades de atención al paciente que tiene ataque cerebral. Porque el problema se genera que vamos dándole a estos pacientes simplemente la evolución natural de la enfermedad. ¿Y qué es eso, doctor Amaury García, que usted dice evolución natural de la enfermedad? No, que ese paciente va a padecer de lo que vaya a padecer. Va a sufrir o sea, tuvo la enfermedad, pero como no hicimos el tratamiento correcto, ese paciente es como si no lo hubiésemos tratado. Y eso pesa mucho. Y eso es una palabra muy fuerte. Que usted piense, que usted crea que a su paciente, a su familiar, le están dando el tratamiento correcto y que realmente no es el tratamiento que está estandarizado, que se utiliza en cualquier parte del mundo. Entonces, por esa razón nosotros decimos que es necesario, es fundamental que la República Dominicana y las autoridades tengan atención de manera oportuna con creaciones de estas unidades de atención al ataque cerebral. Vámonos con el pueblo, la última parte del programa del día de hoy, 809-682-9850, 809-682-9850, línea internacional 833-380-0062. Diga usted. Buenas. Saludos, doctor. Diga usted. Hola. Excelente. Doctor, usted dice que hay 4 horas que son vitales. Sin embargo, yo tengo la experiencia, una vez llevo un paciente, un familiar, mi padre, al Hospital del Seguro Social, al Botier. En el triaje, doctor, tú dura más de 4 horas, solamente en el proceso de triaje. Eso es un error. El triaje debe durar, ¿usted sabe cuántos minutos? ¿Cuánto? En 5 minutos usted tiene que haber hecho un triaje. Triaje significa clasificación. Claro. El problema es que si el que recibe ese paciente no entiende lo que es un ataque cerebral, por eso estamos diciendo que el paciente tiene que llegar de manera oportuna donde
hay especialistas, donde hay personas que nos hemos entrenado en eso. Eso es fundamental. Así es. Diga usted. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Me identifico bastante con el tema que usted está tratando. Yo soy un visitador a médicos hace más de 20 años. Sin embargo, tengo una cuñada que pasó por una eventualidad con un hermano con el mismo cuadro que usted describe. Sí. El paciente incluso llegó orientado al área de emergencia, permaneció por un buen tiempo ahí y ellos, el mismo paciente decía, no me dejen morir, estoy bien, y tenía una eventualidad vascular. Sí. Sin embargo, el paciente tuvieron que sacarlo del hospital y llevárselo a otro lugar, en el cual cuando llegó con un deterioro de salud totalmente deprimente. Yo estaba fuera del país vacacionando en Navidad. Sin embargo, mi cuñada me decía, si tú estuvieras aquí fuera diferente, porque tú identificas y tú sabes. Y yo me he cuestionado mucho, me he sentido enormemente mal de no haber estado en el país y haberle dado quizá el soporte que ellos en ese momento necesitaban, porque ellos desconocen lo que es medicina en sí. Y cuando aparece alguien familiar. Sí, yo te voy a decir algo. Lo que tú acabas de describir con ese pariente significa una sola cosa, que esa arteria que se ocluyó, si se trató evidentemente de un ataque cerebral, al no destaparla, al no producir la liberación de ella, lo que hizo fue que permitió que creciera más ese ataque cerebral y entonces finalmente acabó con la vida de ese paciente. Muy buenas, diga usted. Así es, Amaury. Amaury. Diga. Déjeme expresar mi indignación, por favor. No, pero breve, que usted sabe que... Sí. Oiga, yo soy testigo, yo andaba con mi paciente. O sea, le habla a Samuel Valdés. Sí. Yo llegué a las 9 a un hospital y a las 11 fue a comenzar a medicarlo. Y como con la secuela, una ACV, y ahí está con un lado muerto. Sí. Si hubiera estado a tiempo, como usted dice, sí, no sucede, o sea, quizá menos. Entonces realmente debemos tener conciencia de este pueblo y vamos a exigirle al gobierno que instale la unidad que usted dice en todo el país, en todos los hospitales públicos. En todos no es posible, pero tiene que haber una campaña de que el médico que está en Jumunucú, el paciente que está en La Catalina, el que está en Río Grande, el que está en la parte que sea de la isla, sepa que tiene que enviar ese paciente de inmediato a un hospital donde exista, sea público o sea privado, donde exista capacidad de respuesta. Ya, miren, en este gobierno se han incluido ya como decisión 2 millones de personas con seguro de SENASA. ¿Qué significa eso? Que ya el problema del financiamiento no es una excusa. Entonces, nosotros en el día de hoy le decimos, necesitamos crear esas unidades de atención para darle respuesta a la población. Ha sido todo por el día de hoy. Mañana será otro día en este recetario. Muy buenas tardes.